Mateus, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos a empezar con lo que toca hoy. Parece ser que acabó la pandemia, o medio acabó, o estaba de capa caída. Ya no se lleva mucho eso de las mascarillas, pero no las ha puesto, pues, ¿cómo se dice? En el candelabro. En el candelabro. En el candelabro. En el candelabro nos la ha puesto el asesor del señor Ábalos. Señor Coldo. Coldo se llama, ¿no? Sí. Pues vamos a ello. ¿Cuál es tu opinión? Porque lo que se sabe ahora es lo que nos han contado los medios. Está la investigación en marcha, pero lo que ha saltado es una liebre gorda. Así que vamos a contar. ¿Qué? Pues eso, que como tú decías, parecía que ya íbamos olvidándonos de la pandemia, pero todavía hay gente empeñada en traernosla otra vez a colación. Porque el señor Ábalos, que es uno de los más controvertidos y veteranos miembros del Partido Socialista del País Valencià, el Ajá. PSOE, y que, bueno, ha tenido, como digo, actuaciones muy controvertidas y muy discutidas y discutibles. Pero, bueno, como suele decir el refrán, tanto viene el cántaro a la fuente que al final parece que se le ha roto, por supuesto, dentro de la presunción de inocencia. Es decir, que salvaguardando la presunción de inocencia hasta el veredicto final, el delito que se le acusa a su mano derecha, al señor Coldo, es el delito más miserable de los que puede cometer un personaje público. Es decir, aprovechar una situación tan difícil y trágica como una pandemia para medrar. Ahora Ábalos, que ha sido escasamente original, ha hecho lo de siempre. Por supuesto que yo no sabía nada, pero ¿cómo se atreve a insinuarlo? Yo no estaba sabedor. Entonces, más allá de la deslealtad que supone abandonar en su desgracia a su principal protegido, el señor Coldo, Ábalos no puede eludir su responsabilidad sobre la actuación de sus subordinados. Hay una norma jurídica obligatoria en política que ha salido muchas veces a relucir, que es el invigilando. Es decir, él tiene la obligación de vigilar, porque según la cual, según esta norma jurídica, Ábalos es responsable de las acciones de los que tiene a su cargo, vamos. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Porque no solo era el miserable hermanísimo Díaz Ayuso el que se lucraba con la desgracia ajena de la pandemia, también en el Partido Socialista había miserables. Y es que, como también dice otro refrán, en todas partes cuecen habas de indignidad, ¿no? Entonces, no sé, yo ya digo, no hay mucho más que hablar. Por supuesto, la oposición no ha tardado nada en lanzarse a dentelladas sobre el Partido Socialista, poniendo en marcha el ventilador, intentando que la porquería llegue a todas partes, pero yo creo que de momento la cosa no da más de sí hasta que no tengamos más elementos de juicio, ¿no? Aunque parece ser que, según parece, ya había periodistas que tenían pruebas, incluso están hablando de que hay por ahí grabaciones, porque parece ser que el tal Coldo no era muy discreto a la hora de utilizar los teléfonos móviles y hay alguna que otra grabación por ahí, pero bueno, en cualquier caso yo me reservaría hasta que tengamos datos más fiables y más contrastados, ¿no? Bien, dicho está, estoy totalmente de acuerdo. Podríamos añadir quizás el futuro político de Ábalos, que se ve oscuro. ¿El qué? Ábalos ya no tiene ningún futuro político, Manolo. Ya no lo tenía cuando... Él se proyectaba, él tenía pensado presentarse a las elecciones europeas y acabar dignamente con un salario más que suficiente
muy suficiente allá por Europa, sin mucho que hacer, digamos, un final tranquilo en política, pero parece ser que después de esto, salga como salga la investigación, no se atreverán a ponerlo en unas listas electorales para unas elecciones europeas. Ni siquiera para una alcaldía de su pueblo. Vamos a ver, yo creo que la carrera política ya estaba en sus últimos momentos, ¿no? Pero es que ahora ya definitivamente ni siquiera los cementerios de elefantes habituales del Senado o del Parlamento Europeo creo que en estos momentos estén a su alcance. Yo creo que lo mejor que puede hacer es irse a su casa, procurar ser discreto y esperar a ver lo que dicen los jueces, ¿no? Yo creo que le queda poco más que hacer a su carrera política que, como he dicho al principio, ya está bien. Ha estado toda la vida, si no recuerdo mal, yo creo que desde los tiempos de Joan Lerma, es decir, ha estado en en las primeras filas del socialismo valenciano, ¿no? Sí, señor, yo lo conocí de secretario de el señor Burriel, cuando los cierres de Radio Clara, los primeros cierres allá por 1982, él estaba en el despacho que daba paso a las visitas, atendía a quien quería hablar con el gobernador, entonces eran gobernadores de Valencia, el señor Eugenio Burriel, etcétera. Era un jovenzuelo por entonces. Su procedencia era del Partido Comunista de España, se pasó al PSOE, su carrera es larga y obviamente... Largo, Manolo, yo creo que con 40 y tantos años, yo creo que ya ha chupado bastante del erario público. Yo creo que ya, aunque se jubilara, tampoco pasaría nada. Tampoco le pasaría nada. En cualquier caso, ¿crees que debe de dimitir sin que se lo pidan, sin que se lo echen y sin esperar a nada más? Ya solo por lo que se sabe. Yo creo que sería un final honorable, vamos, es decir, porque no hace falta apurar hasta el final. Hombre, si el señor Máximo Huerta estuvo una semana de ministro y en cuanto vieron algo que no está claro que fuera suficiente, pero en fin, tuvo la dignidad de dimitir a la semana de estar de ministro. Yo creo que después de casi 50 años en la política viviendo del erario público, yo creo que ya lo tendría bien, no pasaría nada porque dimitiera. Bien, pues si quieres lo dejamos ahí, ya iremos viendo y aquí está nuestra opinión. Sí, ya veremos lo que da de sí el tema. ¿Qué va a dar de sí? Pues no veas lo bien que le vienen a los tertulianos esto para 15 días más o menos, o para mucho más, madre mía. En fin. Sí, según lo que vaya saliendo y según la porquería que vaya apareciendo en los medios. De momento está bajo secreto de sumario, con lo cual me imagino que en cuanto se abra el sumario, pues volveremos otra vez y la cosa, como tú dices, se irá alargando todo lo que pueda, porque en estos momentos ya comentaba yo semanas atrás que no hay excesivos temas de actualidad hasta que lleguen las elecciones vascas y europeas y por lo tanto aprovechan cualquier cosa. Y esto en concreto es bastante importante porque, como decía, el PP ya tuvo que tragarse lo suyo con lo de la pandemia y el hermanísimo de Díaz Ayuso. O sea que ahora le toca al PSOE. Muy bien, pues vamos a otro asunto que aún colea y que toca que charlemos una vez más. Tú lo titulas Galicia caníbal, que Sí, si te oye el resentido, mítico tema de los resentidos. sí, pues vamos a ello, a ver qué tienes que contarnos. No será cantar, ¿no? No voy a castigar a la audiencia No. con semejante falta de respeto. No. Lo que ocurre es que Antón Reixa, que para mí es una de las mentes más lúcidas no solo de la música, sino de la cultura gallega en general, Sí, de los últimos tiempos.
Sí, sí, y que tiene un verso, tiene un fragmento de este tema de Galicia Caníbal, en el que, bueno, me pareció genial cuando lo escuché, y que dice, mentiría si digo a verdade. No sé si recuerdas el tema. Mentiría si digo a verdade, Galicia Caníbal. Bueno, Vale. perdón por cantar. No, Pues después si tal la ponemos, aunque sí, lo hemos puesto estos días pasados, pero después... es que yo creo que es un tema eterno, un tema que no pasa de moda, porque es de permanente actualidad. Yo creo que, al menos yo he interpretado así el título del tema de Antón Reixa, en el sentido de que Galicia es caníbal porque en muchas ocasiones se devora a sí misma, es decir, eh, viene al pelo para hablar de aquellas sociedades o aquellas personas caníbales que están empeñadas en devorarse a sí misma y a sus congéneres, ¿no? Todo esto viene a cuenta, claro está, de la nueva mayoría absoluta del PP en Galicia, ¿no? Es decir, que no escarmientan, que salvo pequeños lapsus de tiempo en el que, bueno, pequeños, no sé por qué hablo en plural, creo que solo ha habido uno, del Partido Socialista Galego, el resto ha estado el PP, ¿no? Es decir, que Galicia es un país de personas condenadas, por un lado, a la emigración desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es una de las cosas que define y que siempre sale a relucir cuando se habla de Galicia es la cantidad de galegos que han emigrado, ¿no? Y que sigue teniendo numerosos problemas, ¿no? Tiene un 21% de paro entre los menores de 25 años, hay cerca de 50.000 personas en listas de espera sanitarias, en lo que llevamos de año ya ha subido la vivienda un 3,4%. En fin, tiene un montón de problemas muy serios. Y frente a ello, pues una nueva mayoría absoluta del PP. Es decir, mayoría absoluta. Es decir, todo era insistir que el señor Puente no tenía carisma, que tal y que cual, pues bueno, mayoría absoluta. Bueno, a pesar de que supera por poco, eso es cierto, los votos del conjunto de la izquierda, teniendo en cuenta el peculiar sistema electoral gallego y la sobrerepresentación del interior respecto a la costa. Y recordemos que independientemente del número de habitantes, las 4 provincias tienen la misma representación, tienen el tope de mínimo del 5%, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al paso que vamos y visto lo visto, mi opinión es que el PP parece tener aseguradas las mayorías absolutas ad eternum, que decían los romanos, ¿no? Es decir, para siempre. Y aún así, bueno, hay un lugar común que entre los elementos de análisis que nos dejan estos resultados, hay un lugar común que para mí cabría deshacer. Y es el de una Galicia atlántica en la que se concentran las grandes ciudades y donde el voto es mayoritariamente de izquierdas, y la Galicia interior, tanto del interior de A Coruña y Pontevedra, como sobre todo de Lugo y Ourense, que, bueno, parece ser que esa opinión ignora que el PP ha ganado en las 4 circunscripciones y también en las ciudades, excepto en Vigo. En Vigo ha ganado el BNG por menos de 2 puntos al PP, un 37 ha tenido el BNG por un 35 el PP. En Pontevedra, ciudad, ha ganado el PP al BNG, el 38% del PP por el 31% del BNG. En Santiago, la capital de la autonomía y la mítica ciudad de peregrinos, también ha ganado el PP al BNG por 8 puntos, que un 45 del PP por un 37 del BNG. A Coruña también, un 42 el PP y un 37 del BNG. Y por último, en Ferrol, más todavía, 14 puntos de diferencia, un 44 para el PP y un 30% para el BNG. Es decir,
que excepto en Vigo y por la mínima en las ciudades también ha ganado el PP, con lo que el mito electoral de las dos Galicias no se sostiene. No sé tú cómo lo ves, pero yo creo que es una idea que habría que ir desechando. Yo lo único que veo ahí en las grandes ciudades precisamente es que en las grandes ciudades y en toda Galicia es que el BNG para gobernar, no solo para ganar, sino para gobernar, necesita mayoría absoluta. Y obviamente en las autonómicas la ha logrado y va a gobernar. Pero en las grandes ciudades, si te fijas, la mayoría de ellas, excepto Ferrol, están gobernadas por la izquierda, todas ellas, porque en coalición suman más que el PP, que logra ganar, pero no ganar para gobernar, para formar gobierno. Entonces se unen Bloque y PSOE y gobiernan. Y en las grandes ciudades, las más importantes, las más grandes de Galicia, pues están gobernadas por BNG, por PSOE, alternativamente, y no en coaliciones porque les fue mal en coaliciones cuando estuvieron con el tripartito o bipartito en la ocasión que gobernaron en Galicia, sino que se apoyan desde fuera del gobierno. Es decir, en unos sitios los gobiernos son monocolor del PSOE, en otros del BNG, y son apoyados por el demás. Es importante eso, es decir, Galicia va a ser gobernada por el Partido Popular mientras gane por mayoría absoluta. Si no saca mayoría absoluta, no tiene con quién ajuntarse, como decíamos de pequeños, es decir, no tiene colegas a su derecha, salvo lo que le ha salido, que es una cosa extraña, en Ourense, democracia ourensana, que es una especie de trumpismo a la gallega, bastante sui generis, de un señor que se llama Pérez Jacomé y su partido, que ha sacado un diputado que pretendía ser llave o la llave en caso de que el PP le faltara un diputado para la absoluta, pero va a ser irrelevante, no le va a servir absolutamente para nada. Yo creo que democracia orensana, no sé cómo será el futuro, porque parece ser que tiene una especie de caciquismo enquistado que lo mantiene, pero con un diputado irrelevante, es decir, que no lo necesita para nada el PP, pues yo creo que su relevancia política es prácticamente nula, ¿no? Sí, no le va a servir para nada, va a estar en el Parlamento, bueno, y mantener el poder en Ourense de alguna manera, a veces propio y a veces delegado en el Partido Popular, pero ahí están, ahí están. Es una cosa extraña que tiene Ourense. Bien, eso Yo creo que de todas formas el apunte que hacías tú de que en las ciudades gobierna mayoritariamente la izquierda, hay un elemento de reflexión que sería interesante a la hora de analizar para un futuro más o menos próximo la situación política en Galicia. Y es la diferencia notable que hay en las votaciones entre las elecciones autonómicas y las municipales. sí. En estas ciudades, como he comentado con cifras, en las autonómicas ha ganado el PP, mientras que las municipales, quiero decir que ha obtenido una mayoría muy clara, que sirve para conformar la mayoría absoluta autonómica. Pero no es así en las municipales. ¿A qué se debe este trasvase de votos en los resultados de las municipales respecto a las autonómicas? Pues o sea, a que la gente conoce a los alcaldes. No son ciudades grandes, pero no son excesivamente megaurbes en el que el candidato es muy desconocido. Y por ejemplo, en Pontevedra, el BNG está gobernando hace años con mayoría suficiente y aunque ahora ha obtenido porcentualmente más votos el Partido Popular, pero no creo que eso le sirva para dar un vuelco al gobierno municipal. La gente conoce cómo está funcionando Pontevedra. Pontevedra es una ciudad, si has estado últimamente, o prácticamente peatonalizada, una ciudad moderna. Algunos la comparan a Vitoria,
a Gasteiz. Hay graves problemas ecológicos. Bueno, pero eso ya no es... En alguna ocasión lo comentamos, de las Sí, papeleras y... sí, pero no es competencia municipal. Precisamente el ayuntamiento se opuso a que siguiera la celulosa allí y fue Rajoy o desde la Junta donde le dieron el último empujón a que continuara blanqueándola un poquito, pero la gente de Pontevedra, los ciudadanos que respiran bastante cerca los resultados de esa industria papelera y que tiene la ría de Pontevedra bastante castigada, pues saben lo que es y por eso apoyan a los que están contra la celulosa, ¿no? Pero en Sí, fin. en las municipales sí, pero ahora el PP le ha sacado 7 puntos, que no está nada mal, porcentuales al BNG, ¿eh? O sea, Sí, es cierto, sí, es cierto. es decir, que hay cosas difícilmente comprensibles, Mm, con celulosa en la ría incluida, es decir, que es un poco bastante a estudiar o analizar, a mm, ver qué razones, porque yo creo que ahora lo que toca sería analizar en profundidad cuáles son las razones políticas, sociológicas, incluso hasta psicológicas de tan prolongada fidelidad al PP, ¿no? Es un reto que ahora, con tiempo, de momento, porque se supone que va a ser una legislatura larga, con la mayoría absoluta, pues quizás convendría considerar y estudiar, a ver si la próxima por fin se produce algún cambio, ¿no? Porque yo creo que se han dicho muchos lugares comunes, muchas opiniones no demasiado fundamentadas en la realidad. Eh, porque a mí, y es una opinión muy personal, yo, vamos, la conozco de viajes, ¿no? O sea, he viajado bastante por allí, conozco no solo las principales ciudades, sino también el campo, incluso la frontera con Portugal, etcétera, ¿no? Eh, Da la impresión de que Galicia siempre ha vivido un tanto ensimismada, ¿no? Como al margen de si en Europa había un avance de la extrema derecha, por ejemplo, Vox ha vuelto a fracasar estrepitosamente en estas elecciones, es decir, que no sigue la tendencia general, no solo de España, sino de otros países de Europa, y tampoco tiene muy en cuenta en las autonómicas quién gobierna en Madrid, ¿no? Es decir, yo no sé, por dar alguna explicación que se me ocurre, ¿no? Quizás sea por la sensación que a mí me ha dado siempre que he estado allí, eh, que es su carácter de finis terre, ¿no? Es decir, de final de la Tierra, en este caso de Europa, ¿no? Que también me ha dado un poco esa sensación cuando he viajado por el noroeste francés, ¿no? Por la Bretaña, que también tiene su Finisterre, obviamente. Y entonces yo creo que el hecho de que el Camino de Santiago marcara una especie de non plus ultra, es decir, de no más allá, eh, bueno, que no impedía que sus habitantes, como hemos dicho al principio, empujados por la necesidad, sí que fueran más allá y atravesaran el océano en tal número que llegaron al punto de que, como tú sabes, en Latinoamérica gallego era considerado sinónimo de español, ¿no? mm, Es decir, porque la inmensa mayoría de españoles eran gallegos. mm. Insisto, yo creo que el reto que para mí se nos debería quedar después de estas elecciones es profundizar en las razones de tan peculiar comportamiento electoral, ¿no? No sé si tú sacas alguna otra consecuencia, pero yo creo que sería ahora que hay tiempo suficiente y tranquilidad electoral de momento, para profundizar en los análisis y llegar a alguna conclusión que explique un poco ese peculiar comportamiento electoral, ¿no? Bueno, ahí, si no le queremos llamar nacionalismo por las connotaciones que tiene en otras zonas de lo que es el Estado español, obviamente no podemos comparar, yo no comparo por lo menos el nacionalismo gallego con el nacionalismo vasco o el catalán, no, pero sí que
algo que siempre se ha llamado allí. Se le ha llamado desde siempre galleguismo, porque hubo una corriente política, cultural importante. Castelao es la figura principal de ese galleguismo que obviamente era, ahora sería nacionalismo y en algunos casos muy radical, pero que era un galleguismo y es un galleguismo transversal en lo ideológico y en lo político, porque galleguista también era el señor Vicente Risco, y Risco, que tuvo sus peleas internas con otros miembros del galleguismo. Ponemos a Castelao y a Risco en los extremos. Risco acabó abrazando desde el galleguismo, desde escribir su poesía, su literatura, hablar, defender la tierra, acabó cercano al nacionalsocialismo, años antes de morirse, vamos, en su ciudad de Ourense, precisamente. Pues eso, Galicia tiene una tradición de sentimiento propio de su tierra, de lo que se conoce en otros lugares como, repito, nacionalismo, que quizás a algunos eso le extraña, pero el PP, el Partido Popular, y cuando se fundó así, viene de un regionalismo muy enraizado en el galleguismo de siempre. Y el galleguismo no necesariamente tiene que ser ideológicamente, como lo conocemos ahora, de izquierdas. No tiene por qué parecerse al Bildu o a Esquerra Republicana. No, Manolo, no. Si yo cuando hablaba de ello es porque, y yo creo que tú lo has denominado para mí correctamente, no es nacionalismo, sino galleguismo. Pero un galleguismo no muy independentista desde mi punto de vista. Es decir, es un galleguismo que me recuerda un poco al himno regional valenciano, aquel de "pero frenar no ves glorias a España", ¿no? O sea, es un galleguismo que ha tenido siempre de reojo su mirada puesta en Madrid, ¿no? No hace falta recordar que algunos de los políticos más importantes de España desde hace muchos años procedían de Galicia y se iban a la política de Madrid. No hace falta recordar nombres porque sería bastante feo en algunos casos, pero son gallegos algunos de los políticos más relevantes de la España de nuestros días, porque así como a pesar de ofrendar nuevas glorias a España, políticos valencianos en Madrid ha habido pocos, pero prácticamente la mayor parte de políticos relevantes de la escena española, de la escena estatal española, venían de las Castillas, de Andalucía y también de Galicia. Es decir, Pues que estamos hablando de otras épocas, pero si hablamos de galleguismo y leemos a Castelao, sobre todo en su obra siempre en Galicia, o a otros galleguistas, rehuían y renunciaban al centralismo y a Madrid, es decir, y ellos incluso a Castilla, se ponían ya su frontera en Castilla. Y si leemos, por ejemplo, a Castelao en la obra esa Siempre en Galicia, él fue exiliado, es decir, obligado a irse a Extremadura, a Badajoz, y desde Badajoz escribe cosas sobre el resto sobre la propia Extremadura, pero en fin, sin fijarse mucho en Extremadura concretamente, sino en Castilla y en Madrid. Es que el galleguismo no es un invento, una palabra que sea un diminutivo de nacionalismo, es que ellos se autodenominan y se ponen el nombre de galleguistas, de galleguismo. No es algo que inventemos desde fuera. No son nacionalistas, son galleguistas, no. Ellos defienden lo que es ser gallego y le llaman al nombre galleguismo. Y no nos lo inventamos en los años. No, en absoluto. Yo no digo que se invente, porque además ya te digo que me parece muy apropiado. Pero lo que yo, igual, corrígeme si estoy equivocado, lo que no veo es
que ese galleguismo equivalga a independentismo, como lo hace en Euskadi o en Cataluña. En eso estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. No es su principal. Tú has dicho una palabra antes, quizás ensimismamiento, mirar hacia adentro y todo eso. Sí, cierto. Le hablas de independencia y les importa un bledo, pero si le hablas también de Madrid, les importa otro bledo igual de gordo. Y Yo es que ya te digo que creo que alguna vez lo hemos comentado. Yo creo que lo que hay en Galicia, y por eso decía que el galleguismo me parece un término muy apropiado, es un profundo amor. Yo incluso utilicé la palabra amor por su tierra, su lengua y sus costumbres. Es que sí. decir, hemos podido comprobar que allí el gallego se utiliza de manera cotidiana de una forma absoluta, ¿no? Es decir, allí todo el mundo, incluso se puede comprobar cuando hace alguna entrevista por la tele o eso, y la gente le preguntan en castellano y contesta en gallego. Que sí, que sí, que sí. Y en el Parlamento, el otro día contaba una anécdota en la televisión, un comentarista en la televisión no sé si era en la española, sí, era en la española, en 24 horas, en una de las tertulias, que el último y la única persona que recuerdan que en el Parlamento de Galicia hablara castellano fue el señor Rajoy, y lo ponen como una excepción. Es decir, allí los parlamentarios de derechas, de izquierda, de medio pensionistas, pues se utiliza el gallego para todo, pero se utiliza el gallego hasta en la misa del pueblo. El cura del pueblo, no es que yo vaya mucho a misa, pero la misa la dice en gallego, y allí lo gallego es lo normal y lo habla el señor yo qué sé, de corbata, y el campesino. Y todo el mundo en principio usa el gallego, lo cual no quiere decir que esté perdiendo cierta influencia, sobre todo en la escuela, cosa que le han recriminado al Partido Popular, por ejemplo, desde el BNG. Pero eso ya es otra historia más de política que de tradición y de lo demás. Bueno, y Sí, estamos hablando también por encima, a lo mejor. pero por eso te hablaba yo, Manolo, del profundo arraigo que tiene ese galleguismo cultural, lingüístico, pero no tanto político en el sentido independentista. Correcto, estoy de acuerdo contigo, que sí, que no les preocupa. Ellos no montarían un proceso gallego, ni de coña, pero no lo montarían no porque no quieran seguir siendo gallegos o no se sientan gallegos, sino porque no es su preocupación, están en otras cosas. Y lo mismo a lo mejor le daría ser. A lo mejor si le dicen si quieren ser portugueses, pues por bien, o asturiano, pues también, que no hay muchos problemas de ese tipo, creo yo. Claro, estamos también, alguien decía, bueno, el Manolo está diciendo cosas muy de barra de bar, pero es lo que siento. Es decir, No, no, si no se trata de si es un debate, que también son interesantes, ojo, no hay que escuchar solamente a los grandes políticos, pero que lo que en definitiva planteaba yo es que este tipo de cosas, con la profundidad necesaria, eh, deberían de ser objeto de estudio como reflexión en profundidad sobre lo que ha pasado en estas últimas elecciones, ¿no? Yo creo que debería analizarse, incluso en el campo libertario. Recordemos que algún que otro de los grandes pensadores libertarios del Estado español en estos momentos procede de Galicia. Sí. Se me olvidaba otra cosa, bueno, eso cuando te he nombrado Portugal o Asturias, las fronteras difusas, ¿no? Entre el oeste, digamos, de Asturias, en el Bierzo. Cuando vas por el Bierzo, te estás acercando ya a Galicia, que aún estamos en Castilla-León, ¿no? Teóricamente y políticamente y administrativamente empiezas ya a ver pintadas. Queremos ser gallegos, Galiza,
tal, y dice, pues joder, si aún faltan unos cientos de kilómetros, pero ya hay unas fronteras difusas que tienen mucho más que ver con lo que ha sido por las relaciones humanas, la gente y otras cosas que pasan un poco de... Incluso en la lengua, ¿eh? O sea, hay mucha gente, incluso cantautores del Bierzo que hablan gallego y cantan en gallego, ¿no? Amancio Prada. Sin ir más lejos, Amancio Prada. El más conocido. Amancio Prada cantaba Rosalía de Castro y ha hecho una de las mejores de sus obras, por ejemplo, por Rosalía de Castro y otros, pero Rosalía de Castro básicamente, ¿no? Y él es del Bierzo, él no es gallego. Sí, sí. Bueno, pues esa era mi conclusión, ¿no? Que a ver si aprovechábamos el varapalo de la nueva mayoría absoluta del PP para reflexionar en profundidad sobre esto que estamos haciendo ahora, en plan informal, ¿no? Lo que es el galleguismo y sus consecuencias no solo sociológicas y culturales, sino también políticas, ¿no? Muy bien, pues volveremos a hablar de esto cuando haga falta. ¿Es aquí donde tenemos que poner música, Rafa? Pues sí, aquí mismo hacemos una pequeña pausa y así descansamos. Bien, después del descanso que nos hemos tomado y de la música, tú te preguntas entre signos de admiración e interrogación, pero ¿hay guerra en Ucrania? Sí, porque a veces parece que se puede poner en duda, ¿no? Porque los misterios muchas veces inefables que se dice que hacen que un determinado tema ocupe o no las portadas y los espacios en prime time, hace que, por lo menos para mí, que se extiendan las sospechas de que ese hecho tiene poco que ver con la importancia del tema en sí y mucho que ver con los intereses empresariales, políticos y económicos de quienes poseen y controlan esos mal llamados medios de comunicación, que ya lo hemos comentado a veces, pero que en el caso de la guerra de Ucrania, pues todo ello se hace muy evidente, ¿no? Que aparece y desaparece de las cabeceras de los informativos, como me recordaba los ojos del Guadiana, ¿no? El río este que en Castilla-La Mancha aparece, luego se desaparece bajo tierra, vuelve a aparecer, en función de unos ritmos, la secuencia de los cuales se nos oculta muchas veces, ¿no? No se sabe muy bien por qué. O al menos nosotros no lo sabemos, alguien lo sabrá. Porque, por un lado, Putin sigue a lo suyo, es decir, ahí no hay sorpresas. Sigue deshaciéndose de los opositores, preparando una ficción de elecciones de resultado más que previsible, que le aseguren prácticamente un mandato vitalicio en Rusia. Yo creo que casi al estilo de su modelo Stalin, que solo dejó el poder con su muerte. Y bueno, por ahí no hay grandes novedades. Es decir, sería muy interesante, en cualquier caso, y lo haremos en todo caso próximamente, analizar el tema del imperialismo en Rusia. Y no solamente en la Rusia actual, sino en la Rusia zarista, incluso en la Rusia, en la URSS, ¿no? en la Unión Soviética. Sería muy interesante ver el comportamiento de un país que ya de por sí es el país más extenso del mundo, pero que a pesar de lo cual sigue intentando extender sus fronteras. Es un tema que creo que es interesante y en algún momento lo trataremos. Y por lo que se refiere a Ucrania, pues el señor Zelensky, por su parte, pues, sigue recorriendo el mundo en todas direcciones, intentando agenciarse una ayuda militar y económica cada vez más urgente. Ucrania lo que necesita ahora es liquidez, primero para pagar a sus funcionarios, pensionistas y soldados, que con una economía de guerra no puede dar frente, no puede hacer frente. Recordemos que Ucrania es un país muy extenso. Y bueno, por lo que se refiere a la guerra en sí, pues en el frente pues necesita por un lado material militar pesado, es decir, lanzamisiles, tanques, etcétera. Por supuesto municiones, porque se les han acabado.
y sobre todo soldados. Porque los jóvenes ucranianos parece ser que cada vez tienen menos clara su participación en una guerra a la que no le ven futuro ni sentido, ¿no? Y que cada vez hay más dificultad para renovar los efectivos militares, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en un momento muy delicado. Es decir, estamos en medio de un invierno que, por cierto, y dicho sea de paso, por dar una nota histórica, ya se tragó a los ejércitos de Napoleón y de Hitler, recordemos la historia, que nunca viene mal. Bueno, el ejército ruso, aunque a un ritmo lento, pero continúa su avance frente a un ejército ucraniano diezmado, desmoralizado y además impotente por su escasez de material, es decir, no tiene con qué hacer frente a ese avance ruso, que yo creo que tampoco, que ha modificado sus expectativas respecto a hace un par de años, tampoco tiene interés en una guerra relámpago que ocupe todo el país. Y por otra parte, como digo, Ucrania pues se ve impotente por su escasez de material, un material que Estados Unidos y Europa cada vez le racionan más, mientras Zelensky sigue con su frustrante gira turística, ¿no? Va por todas partes, hablando en todas partes, habla en las Naciones Unidas, por aquí, por allá, en Bruselas, en Washington, donde haga falta. Y por supuesto en todos los países que cree que puede sacar algo, ¿no? Porque en estos momentos, y visto lo visto, yo creo que Ucrania puede como mucho resistir, pero en ningún caso está en condiciones de reconquistar el Donbass perdido. Es decir, la victoria de Ucrania en la guerra cada día que pasa que parece más improbable. La contraofensiva esa que anunciaron en verano no ha dado los resultados esperados. Hay que recordar que la línea del frente en el Donbass, como digo, los territorios son muy extensos de lo que estamos hablando. El frente ocupa 1000 kilómetros lineales, ¿no? Entonces, claro, atender esos 1000 kilómetros pues requiere un esfuerzo militar que en estos momentos Ucrania no tiene, ¿no? Y bueno, sí es cierto que de momento nos ha ayudado mucho. El último avance ruso con la conquista de la ciudad de Avdiivka apenas ha alcanzado 20 kilómetros de avance del frente. Y bueno, no hay motivos para pensar que Ucrania vaya a recuperar el territorio que ha perdido. Cada vez, y eso lo hemos hablado yo en alguna ocasión, se hace más evidente que la única opción para la paz es que Ucrania acepte que las fronteras se queden donde están en estos momentos. Es decir, que dé por perdida la región del Donbass y se conforme con que Putin acepte situar ahí la frontera y no continuar avanzando en territorio ucraniano. Y que Ucrania recupere, que eso sí que sería importante, el control de su costa en el Mar Negro. Eso para mí es lo máximo que puede intentar Ucrania en estos momentos, porque el otro día estaba leyendo unas declaraciones de Zaluzny, que es el comandante en jefe ucraniano del ejército, estaba pidiendo, ojo al dato, 17 millones de proyectiles para desatascar la situación. Claro, Occidente no parece estar por la labor, ¿no? Muchos millones de proyectiles son esos y mientras tanto, pues lo de siempre. Mientras la guerra se eterniza y las personas sufren cada vez más, ni siquiera para los medios es ya una guerra que les interesa especialmente, ¿no? Eso es la reflexión que quería dejar en este tema. Muy bien, pues vamos con el último tema porque nos quedarían 5 minutos, Rafa, 5 minutos para terminar, porque nos hemos ocupado mucho al principio con algo que no teníamos previsto. Dices que Valencia no es para las bicicletas. Una afirmación que alguien te diría, ¿pero qué dices? Si es la ciudad más ideal para ir en bicicleta, llana, buen clima, sin cuestas. ¿Por qué dices eso? Porque en teoría sí, pero en la práctica, según el gobierno municipal actual,
no está nada claro. Las bicicletas son para el verano, que decía la novela y la película respectiva. Pero en Valencia, según el gobierno municipal actual, la hipocresía sigue siendo el factor dominante y ahora saca una campaña que teóricamente está en defensa de las bicicletas, que la campaña tiene el curioso nombre de que el chasis eres tú. Una obviedad que todos sabíamos, pero que pretende fomentar la seguridad del tráfico de bicicletas, incluso de patinetes, pero que, visto lo visto, y por muchas consignas cínicas que le echen al asunto, las bicicletas le importa un poco o nada. Lo importante, como en tantas otras cuestiones, es continuar deshaciendo lo que habían hecho sus antecesores. Porque como los carriles bici no los pueden deshacer porque les costaría muy caro, pues se dedican a complicarle la vida a los que los utilizan, ¿no? Y de paso favorecer la reimplantación del coche como elemento central de la movilidad ciudadana, ¿no? Leía un caso dentro de la campaña esta del chasis eres tú que ejemplifica perfectamente lo que estaba diciendo. Es el caso que comentaba en las redes un ciclista, pongámosle Pepe, como nombre ficticio, que circulaba en su bici por la Avenida de la Constitución, cuando 4 agentes de la Policía Municipal lo interceptaron. Según su testimonio, nuestro amigo ciclista declaró que uno de los agentes saltó al carril bici y le cerró el paso con los brazos extendidos y actitud agresiva y, según sus palabras, repito, estamos hablando por boca del ciclista afectado, me dijeron que me apeara de la bici y me preguntaron de dónde venía y a dónde iba y qué llevaba en la mochila. Por cierto, regresaba del trabajo y volvió a su casa. Tampoco es que yo no he visto que paren a ningún coche en un semáforo para preguntarle de dónde viene y a dónde va. Pero bueno. Además, un agente registró la mochila y lo sacó todo fuera y lo dejó allí en medio de la vía pública. El ciclista dice, pregunté si había cometido alguna infracción y la gente contestó que no hacía falta. Habló de malos y de buenos y que ellos combatían a los malos. Repito, todo ello según el testimonio del afectado. Tras un intercambio de argumentos con semejante nivel conceptual de buenos y malos, la conversación parece ser que fue subiendo de tono hasta que la gente terminó por pedirle el DNI y la dirección. La conversación, según el ciclista, acabó con la agente diciéndole vete de aquí antes de que haga algo de lo que me tenga que arrepentir. El afectado acaba su testimonio diciendo que, según su opinión, un agente no tiene derecho a vulnerar la intimidad de quien circule por un carril bici, o al menos ni más ni menos que lo haría con un automovilista, ¿no? Parece ser que el afectado va a presentar una queja contra la agente implicada y ha habido un comunicado del colectivo Valencia en Bici de Acció Ecologista Gro que parece ser que recoge este caso y dice que ya ha habido algunos otros casos similares. Y cita Valencia en Bici algo que parece ser que a la gente implicada se le escapó como una especie de lapsus revelador. Dice, pero, porque claro, el chaval le preguntó, ¿y esto por qué es? ¿A santo de qué me paran ustedes? Dice, no, es que esto es por la campaña contra las bicicletas. Un lapsus bastante revelador, ¿no? Entonces, bueno, según el portavoz de Valencia en Bici, esta campaña se sitúa dentro de una política de recuperación del transporte motorizado que incluye más cosas, ¿no? La vuelta de los autobuses al centro, que sabemos que se había interrumpido con el gobierno de Compromís, o otro también bastante significativo, el apagón de las cámaras que controlaban el acceso de coches a la Ciudad Bella. Sabemos que se estaban poniendo multas para todos aquellos que no fueran vecinos o que no tuvieran permiso para entrar en Ciudad Bella. Bueno, pues así están las cosas. Es decir, el PP de la señora Catalá, que por cierto, vaya un apellido para una anticatalanista, pero bueno, como ya estamos acostumbrados, como no saben qué hacer,
pues se dedican a deshacer. Y de paso ayudar al sector del automóvil que mueve mucha más pasta, ¿no? Hay un dato curioso que no sé si tendrá relación, pero que hay que ver, que es que el precio de los coches de segunda mano en lo que llevamos de año ha subido un 40%, casi un 50% el precio de los coches de segunda mano. Es decir, han visto que vuelve el coche. Y entre tanto, y como colofón y para acabar, Valencia, capital verde europea. Toma ya. En fin, dicho queda. Sí, sí, es curioso. Recordemos que este año, el 2024, Valencia es capital verde europea y la alcaldesa, para demostrarlo, se dedica a complicarle la vida a los ciclistas. En fin, cosas veredes y ciudades que tenemos que habitar, pues haremos lo que podamos. Muy bien, Rafa, terminamos así, ¿vale? Vale, Que vaya bien, que haya salud y nos oímos la semana que viene. muy bien. Ya la semana que viene tendremos ya muy cerquita las entrañables fiestas falleras, que ahí sí que se van a poner las botas el gobierno municipal del PP. Pues nada, salud y buen día. Manolo. Espera, espera.